la primaria, aquellos que están presentando sus candidaturas de forma independiente, aquellos que dicen que no fueron incluidos dentro de la primaria, en fin, hay de todo dentro del espectro opositor. Sin embargo, la población venezolana percibe esto pues también como una falta de respeto por parte de líderes de la oposición, pues según las encuestas vemos que hay un descontento generalizado entre quienes sienten que los líderes lamentablemente pues tienen como una lucha de egos y no pues están pensando como en el objetivo que quiere la oposición, que en este caso es obtener un triunfo para buscar un cambio de gobierno. Pero ¿cómo van a lograr un cambio de gobierno si no logran ponerse de acuerdo entre los distintos factores de la oposición? Bueno, yo figúrate que pienso, Rosa, gracias por tu invitación. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Programa tan visto a nivel nacional. Bueno, lo que pienso dentro de esto es que se establece, figúrate, por parte del G4, una Comisión Nacional de Primaria, y ese es un sector minoritario que no representa en su totalidad a la oposición. Aparte de eso, establece una normativa de inscripción de 14 candidatos. Yo creo que si la Comisión Nacional de Primaria tenía como objetivo fundamental establecer un proceso electoral que le permitiera que con todo derecho todos los venezolanos tienen el derecho a participar dentro del proceso electoral presidencial, lo lógico es que se hubiese abierto para todos los participantes. Sin embargo, se estableció simple y llanamente para 14 miembros, limitándose a muchísimos. Uno de ellos, por cierto, el mismo secretario general nacional del partido COPEI, que fue presentar desde hace un año la candidatura para dijo escribir, en esta silla que lamentablemente no se le permitió la participación. Sí, yo vi aquí que él lo expuso a todo el país y no se le permitió realmente la inscripción. Se estuvo hablando, se siguió insistiendo y no se logró de tal forma de que eso se permitiera. Eso crea como tal una limitante, Rosa, dentro del proceso democrático que se presenta para las elecciones primarias. Dentro de este contexto tenemos también lo siguiente, ¿no? Que hay, tú lo señalabas en el pedacito anterior, la limitante de no saber si las primarias llegan a final término, como el caso del 22 de octubre, basado que se ha introducido algunos amparos ante el Tribunal Supremo de Justicia en función de que no se continúe con ese proceso interno. Entonces aquí tenemos dos escenarios. Un escenario donde un grupito pequeño va a participar para el 22 de octubre en función de la selección de un candidato y una otra gran cantidad de candidatos que tenemos por fuera, como el caso de Eduardo Fernández, Antonio Ecarri, que por cierto estuvo aquí y no va a participar en las primarias, y otros candidatos que estarán por fuera. Una vez terminado ese proceso, se tiene que definitivamente ir a un proceso de conversaciones para la búsqueda del consenso, para ver de qué forma se establece un acuerdo definitivo para poder tener ese candidato ¿Ustedes unitario. estarían dispuestos a las conversaciones, a buscar ese consenso con distintos factores, incluso con la plataforma unitaria? Yo, honestamente, dentro del partido COPEI a nivel regional ha sido nuestra petición a la dirección nacional. Y ha habido una manifestación muy positiva por parte del candidato nuestro, que es Juan Carlos Alvarado, que quien gane en las primarias, COPEI está abierto a presentar su tarjeta en función de llegar a un proceso de conversaciones y de acuerdos que se permitan establecer toda una planificación de campaña que permita la unificación de todos. En el caso de COPEI tenemos la plenitud de estar plenamente dispuestos a ese trabajo de unificación. Ahora, su visión sobre el tema de los inhabilitados. Fíjense que veíamos una información el día de ayer en una entrevista, Enrique Capriles decía que si él ganaba el proceso de primaria, pues se apartaba a un lado por estar inhabilitado. Bueno, dentro de eso te pudiera señalar que me parece bien interesante. Sin embargo, la Comisión Nacional de Primaria debiera tener a estas alturas un mecanismo de respuesta ante esa situación, porque se crea para toda la población una gran expectativa. La primera que está abanderando ahorita las encuestas, la última reciente, por cierto, de Delfos, de la Universidad Católica, presentada la semana pasada en una exposición que se hizo en la universidad, establece que está de primero María Corina Machado con un 33%. Le sigue Enrique Capriles Radosky, de tercero está el conde del Guácharo con 4 puntos. ¿Quién se retiró de ese proceso? Ajá, y bueno, está en esas encuestas. Y de último, Manuel Rosales. Todo nos indica, cómo van las cosas, que María Corina Machado es la que factiblemente pudiera ganar las elecciones el 22 de octubre. Sin embargo, nos conseguimos con la realidad que está inhabilitada. ¿Qué hacer ante esa situación?
qué conversaciones se está estableciendo con la misma Comisión Nacional de Primaria y el Gobierno Nacional de tomar en consideraciones. ¿Qué planteamiento yo te pudiera decir ahorita, Rosa, se hicieron exactamente en la cumbre? Pero ella decía hasta el final es hasta el final. Sí, bueno, pero en la cumbre, donde se está estableciendo también dentro de una de las conversaciones que se tienen en la cumbre que se está llevando ahorita en Bruselas, entre la parte de los representantes de la oposición y el gobierno, es que definitivamente se debió haber tocado también el acuerdo de eliminar las inhabilitaciones. Porque ciertamente nosotros, desde el punto de vista de COPEI, consideramos que las inhabilitaciones son un instrumento perverso que limita la participación de los candidatos. Y más todavía cuando se miran en un escenario respectivamente candidatos, como el caso de María Corina Machado, que va punteando las encuestas y pareciera que el gobierno le da miedo dentro de esto. Hay una contradicción que también quería abordar ahorita, Rosa, que es el caso de que la vicepresidenta de la República llega a la cumbre de Bruselas y entre uno de los planteamientos iniciales que señala es que se va con una posición de armonía y de paz. Eso suena bastante interesante y para Venezuela, los que estamos viendo eso, nos parece, cónchole, qué bueno, qué maravilloso. Lo que pasa es que en los últimos meses hemos venido escuchando declaraciones, una semana pues se habla de ese diálogo de paz y reconciliación, pero luego vemos en otras declaraciones de otros dirigentes dentro también del gobierno que dicen una contradicción no queremos total. a la Unión Europea en Venezuela, Claro. no queremos la observación electoral de la Unión Europea. No. Ahora, eso fue la semana pasada dentro de la Asamblea, ahora vimos esta visita de la vicepresidenta donde pareciera un clima más hacia el diálogo, hacia la conversación, la negociación con miras a encontrar soluciones a los problemas de Venezuela. Pero hay una contradicción, Rosita. Ajá, cuéntame. Hay una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Que se está buscando ese clima de acercamiento y de pacificación, pero tú vas a María Corina Machado, que recientemente estuvo en Petare y aparecieron 40.000 chavistas en función para caerle a palo en cuanto a esa gira que tenía previsto, la cual se limita y no se desarrolla con normalidad. En el caso de La Guaira, la candidata también María Corina Machado se fue a presentar respectivamente por allá en La Guaira y aparecieron toda una gran cantidad de militantes del Partido Socialista. Siempre se debe condenar y eso de lo donde tenemos venga que señalar y a con quien el mismo sea. Enrique Capriles, que la señora esta que cuando él se presentó, creo que fue en Cojedes, le dio una cachetada y lo agredieron. Entonces, ese tipo de hechos, de tener un discurso en función de la paz, de la armonía y del acercamiento para posibilitar mayor democracia y mejor democracia en Venezuela, tiene que ciertamente ser coherente, tiene que haber definitivamente coincidencia con los hechos, porque hay un discurso, pero como tú mismo lo señalabas, hay otros programas de televisión donde ciertos actores llaman a continuar, digamos, con la violencia, a que no se le va a parar sus militantes de las acciones que han venido tomando, y eso genera un choque dentro del desarrollo de lo que pudiera ser unas elecciones bien positivas, que toda la población espera que sean mejores y que produzcan un cambio. Y que la mayoría de la población no quiere que vuelva a la polarización, un clima de conflictividad extremo como lo hemos tenido en otras ocasiones, pues que ha llevado a la pérdida lamentablemente de personas de ambos lados, porque hay que decirlo, tanto de un lado como del otro, la agresión y la violencia no dejan resultados positivos nunca. Y un 85% de la población dentro de este juego preparado para las elecciones aspira a un cambio en Venezuela. La población en su totalidad quiere un cambio, quiere una transformación, y yo creo que entre uno de los elementos que hay que tener claro por parte del oficialismo que está participando en cuanto a esto, que tiene que permitir la alternancia. El mantenerse un periodo de gobierno por más de 23 años, 24 años para 25 años, es totalmente un exceso de tiempo dentro de la condición de las políticas gubernamentales del país. El país requiere de gente nueva, gente fresca, gente diferente, que de una u otra forma se le permita a la población que se vean que hay unos programas de desarrollo de gobierno totalmente distintos a lo que se ha desarrollado hasta ahora. A esta hora nos corresponde hacer una pausa, señor Héctor, ya regresamos con más argumentos. En este espacio promovemos el diálogo, la tolerancia, revisar siempre diferentes puntos de vista, pero desde el respeto, obviamente también en un marco de justicia. Nosotros nos vamos a la pausa. Nuestras cuentas en redes sociales están allí a su disposición, @rosa_periodista.